a todos. Les extendemos una cordial bienvenida a la primera charla del ciclo de charlas del programa Centro PIEC de la Universidad de Santiago de Chile. Charlas que organizamos en conjunto con el Centro de Neurociencias Cognitivas de la Universidad de San Andrés, en Argentina. La verdad es que nos complace mucho el poder abordar la primera charla del ciclo de charlas de... Tenía conectado además al YouTube, por eso hubo ese acople. Les decía que es muy grato el poder comentar y tener estas charlas con ustedes, interesados todos principalmente en la comunicación y el lenguaje, y particularmente lo que hacemos en el programa Centro IEC, y además de la labor que realizan en el Centro de Neurociencias Cognitivas, es justamente abordar el tema de la comunicación y el lenguaje en un espacio donde converjan otras disciplinas, como la psicología, las ciencias cognitivas en general, las neurociencias, y otros enfoques que nos ayudan a mirar el lenguaje desde otra perspectiva, particularmente permitiendo que otras áreas, particularmente de la biología y de otras ciencias, nos permitan comprender todavía mucho mejor en qué consiste la comunicación y el lenguaje. Estos ciclos de charlas ya lo hemos comenzado hace algún tiempo. Hoy día nos honra el doctor Manuel de Vega, que nos va a ofrecer la primera charla de este año, y por supuesto quedan todos invitados a las charlas que vendrán en el resto del año. Ahora los voy a dejar con el doctor Adolfo García, cofundador del programa Centro PIEC. Las siglas son el Programa Interdisciplinario en Investigación Experimental en Comunicación y Cognición. Es un poco largo, así que normalmente siempre nos referimos a él solo como PIEC, pero como ya les decía, el interés básicamente es el de no solo producir proyectos de investigación y publicaciones en torno a estas temáticas, sino que también diseminarlas, como lo vamos a hacer ahora con la presencia y la charla que nos va a dictar el doctor de Vega. Así que dejo con ustedes a Adolfo para que pueda hacer la presentación. Muchas gracias, Edinson. Buenas tardes o noches, según donde estén. Veo gente cuyos nombres reconozco en una geografía canaria, veo gente transcordillerana y seguramente haya otros espacios por ahí. La verdad que esto es fuera de lo que son las responsabilidades académicas y las iniciativas institucionales. Esto, si lo puedo decir, es un gusto personal. Tenerlo hoy al doctor Manuel de Vega, si me permiten, Manolo, es la verdad que una especie de indulgencia intelectual. Manolo es un referente de su campo, a nivel general, y lo digo también a nivel personal. Yo he aprendido mucho de él y en las colaboraciones que hemos tenido. Cuando nos figuramos este espacio de las charlas magistrales del PIEC, pensábamos en lograr un doble juego, que es convocar a expertos de primer nivel para que no solamente puedan comentar sus investigaciones y demás, sino que también puedan ofrecer conocimientos básicos sobre temas que para muchos de los que están en la audiencia van a ser nuevos. Entonces hay un carácter, por un lado, formativo básico, y por otro, divulgativo de vanguardia. La verdad que poder también generar un espacio
de este cariz, con este nivel de especialidad en nuestra lengua, es algo que también queremos poner en valor y que nos interesa celebrar. Esta charla también tiene un sabor adicional y por ahora un poco oculto, que es una especie de antesala a un conjunto de convenios que estamos por celebrar y que van a vincular de modo sistemático al Instituto Universitario de Neurociencias de la Universidad de La Laguna, al cual pertenece, de hecho, el cual fundó el doctor De Vega, con nuestro PIEC y con el Centro de Neurociencias Cognitivas de la Universidad de San Andrés en Argentina. Y solo para hacer una ajustadísima síntesis de quién es quien nos va a acompañar hoy, voy a hacer un ensayo, ¿no?, con todos los escándalos que supone la omisión, pero en aras de no quitarle más tiempo a Manolo. Manolo se especializa en psicolingüística y neurolingüística, y estudia particularmente cómo el cerebro reutiliza redes cerebrales sensorio-motrices, emocionales e inhibitorias para la comprensión del lenguaje. Manolo es hoy por hoy profesor emérito de la Universidad de La Laguna, donde supo ser catedrático titular. Fue también catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela y, como les anticipaba hoy, fue el fundador y director del IUNE, el Instituto Universitario de Neurociencia de la Universidad de La Laguna. Manolo tiene un currículum apabullante con más de 100 publicaciones, incluidos incontables trabajos en revistas de primera línea en psicología experimental, neurociencia cognitiva. Ha escrito o editado 6 libros, ha dirigido 22 tesis doctorales, unos 20 proyectos de investigación financiados por agencias de España y del resto de Europa. Ha participado de y presidido diversas instituciones de investigación y ha sido profesor visitante en universidades de, si no se quema la cuenta, algo así como 4 continentes. Así que para quienes lo conocían, saben que estamos sacrificando un montón de detalles, y para quienes no, sepan que esto es una muy somera síntesis del tremendo currículum de Manolo. Hoy nos va a acercar a qué es la electrofisiología del lenguaje. ¿Qué pasa con esas señales eléctricas que tenemos en la cabeza cuando estamos llevando adelante tareas lingüísticas? Así que no quito más tiempo. Si a medida que avanza la charla tienen consultas, preguntas, comentarios, vamos a tener un espacio de diálogo con Manolo hacia el final, pero a su vez, si quieren ir volcando algunas de sus preguntas en la ventana de chat, siéntanse totalmente bienvenidos y bienvenidas. Gracias, Manolo, por estar con nosotros. Te cedo el espacio. Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias, Edinson, por esta oportunidad que efectivamente tiene un significado especial para mí. Primero porque Adolfo ha estado 2 o 3 veces en La Laguna y tenemos una estrecha colaboración con muchos frentes al mismo tiempo, porque creo que los dos somos bastante inquietos. Y luego este proyecto de Adolfo de establecer una especie de plataforma iberoamericana cuenta con todo nuestro apoyo por parte de la Universidad de La Laguna y por parte mía. Bueno, voy a compartir pantalla, creo, porque normalmente siempre tengo algún tipo de problema, pero... Es el botón que dice Share Screen, verdecito, Manolo, Sí, abajo. ¿Ubicaste? Pero no me... De momento no me hace mucho caso. Voy a intentarlo de nuevo.
Ah, bueno, me está ahora... Sí, sí. Es que como tengo dos pantallas, ahora me está preguntando en otra pantalla. Permitir, sí. Claro, debería ser así de automático, como darle aquí. Tenemos un plan B, Manolo, siempre podés, si querés enviar la presentación, me la mandás por correo y la puedo Es compartir otra yo. opción. Claro, lo que pasa es que mientras hablo siempre es útil que se pueda ver simultáneamente, ¿no? Seguro. Yo puedo ir coordinando el avance de las diapositivas según vos me digas. Sí, esa es otra opción. ¿Te la envío entonces, Adolfo, la presentación? Dale, dale, claro, sí. Sí, porque... Les agradecemos a todas y a todos la paciencia. Ya resolvemos el temilla técnico y comenzamos. Sí, yo con el Zoom siempre tengo algún tipo de problema de estos, que no sé, posiblemente porque no esté instalado correctamente o algo. Sí, suele ser un poquito inhóspito en algunos casos, pero lo hacemos así, Manolo, vamos a andar perfecto. Sí, sí, sí. Allá va. Lo acabo de enviar a todos. A ver. Bien, acá llegó. Uh-huh. Bien, ya está descargando. Entonces, tú, Adolfo, lo presentas tú en pantalla, ¿no es eso? Sí, vos andá pidiéndome, Manolo, cuando necesites pasar de diapositiva y yo lo hago. Perfecto. Y listo. Ahí vamos. ¿Está la primera diapositiva? A ver. Ahí deberían estar viendo Ajá, acá. perfecto. Muy bien. Bueno, entonces iniciamos la charla con un poquito de retraso. Disculpen los problemas técnicos. Y vamos a hacer una muy breve revisión y muy selectiva sobre el uso del electroencefalógrafo, del EEG, para el estudio del lenguaje
De modo que, Adolfo, yo hago este gesto y pasamos de transparencia, ¿no? Ok. De modo que este es el plan general de la charla. Vamos a hacer una revisión un poco rápida sobre aspectos técnicos del EEG para tener una idea de qué es lo que está manejando la técnica, ¿no? Qué tipo de registro cerebral se está aplicando. Y luego nos centraremos en dos tipos de protocolos de análisis de la señal bioeléctrica del EEG, que son los famosos potenciales relacionados con eventos. Voy a utilizar la sigla en inglés, ERP, porque viene de Event Related Potentials, porque las siglas en español pues, son poco familiares, ¿no? Y veremos, en todo caso, algún ejemplo particular de la aplicación de los potenciales cerebrales al estudio del lenguaje. Y luego veremos otro tipo de análisis, de algoritmo que se aplica para analizar la señal de EEG, que tiene que ver con los ritmos cerebrales, cómo los ritmos cerebrales a su vez también se modulan dependiendo de la tarea. Y de nuevo, algún ejemplo procedente de los estudios del lenguaje. Y en la siguiente transparencia pues vemos que... la siguiente, por favor. Bueno, la pregunta que hacemos aquí un poco hiperbólica ¿es esto el EEG? Evidentemente no, ¿no? Es una pequeña broma visual, esto procede de una película. El EEG tiene que ver con la aplicación de ciertos elementos periféricos en la cabeza, sobre el cráneo, pero desde luego no es nada de esto. Es una técnica no invasiva. Aquí se ve que, bueno, que también se parece un poco a la película de ciencia ficción, pero lo que vemos aquí en la parte superior derecha es la instalación de el montaje de electrodos que se sitúa sobre el cráneo. Normalmente se utilizan entre 30 y 128 electrodos, pueden ser más, pero hay un momento en que demasiados electrodos no proporcionan una información particularmente útil. Entonces, bueno, nosotros en particular trabajamos con 64 electrodos, 60 operativos, que es un montaje muy común en muchísimos estudios. En la parte izquierda de abajo vemos que cómo se representa un montaje de 60 electrodos sobre el cráneo. Vemos que cada uno de los electrodos tiene un nombre. Todo esto está muy tipificado porque son nombres que corresponden a su posición en el cráneo. Hay electrodos frontales que vienen denominados con F, electrodos centrales con C, electrodos parietales con P, electrodos temporales y luego intermedios, CP, FC, etc. Y cada uno de estos está numerado. Hay una forma de disposición de estos electrodos estandarizada que se llama el sistema 10-20, que no vamos aquí ahora a detallar, pero que, bueno, que es una disposición estándar para que los registros hechos en distintos laboratorios sean equiparables. Y a la derecha, toda esa especie de escritura que aparece ahí son los registros DEG, tal como aparece en la pantalla del ordenador. Cada una de esas líneas quebradas pues corresponde a un electrodo. Esto, claro, ya nos indica que el registro de EEG es extremadamente rico, nos da una cantidad de información inmensa. Si tenemos 60 electrodos y además cada uno de esos electrodos nos da una información minuciosa en el tiempo, se pueden hacer pues del orden de 2000 registros por segundo, 2000 hercios. Normalmente no hace falta tanto, pero bueno, pensemos en 500 registros por segundo en 60 electrodos. Eso nos da una riqueza de información tremenda. Como anécdota, tenía ahí señalado en la parte de arriba que en el fondo el origen de la electroencefalografía del EEG tiene también una especie de relato de ciencia ficción, porque Hans Berger, un neurólogo austríaco que fue el descubridor, partió de una especie de fantasía. Él pretendía registrar las ondas telepáticas, por así decirlo, ¿no? Él decía que tenía una conexión especial con su hermana, que era capaz de sentir lo que la hermana sentía a distancia y al revés. Y entonces se puso con mucha ingenuidad pues a
a trabajar sobre el tema y elaboró la tecnología básica, los electrodos situados sobre el cráneo, amplificadores, reductores de ruido. Es una tecnología que requiere su trabajo, ¿no? Y esto era por los años 20 del siglo pasado. Y bueno, le debemos mucho a Hans Berger. Entre otras cosas, fue el descubridor de las ondas rítmicas del cerebro y además les puso nombre. Vamos a pasar a la siguiente. Ahí vemos los distintos tipos de ondas cerebrales que tienen que ver con la frecuencia, ¿no? Las de frecuencia superior, de entre 30 y 100 hercios, las vemos ahí, que son las más minuciosas, claro. Pero luego hay toda una serie de categorías, esas que vemos ahí. Las ondas beta son de entre 14 y 30 hercios, las ondas alfa entre 8 y 14, las ondas teta y las delta, como vemos ahí, ya son de muy baja frecuencia, 3 a 8 hercios las teta y 1 a 3 hercios las delta. Cada una de estos tipos de ondas pues, tiene una cierta distribución en el cerebro, no todas se producen en todas partes, algunas sí. Y desde el principio, claro, se intentó establecer algún tipo de vínculo entre esos registros rítmicos de la actividad cerebral y la actividad cognitiva. Y he de decir que de momento se fracasó durante mucho tiempo, ¿no? Pasamos a la siguiente. Bueno, hay aquí algunos aspectos técnicos que no me voy a detener mucho, pero son interesantes. Primero, los aspectos, el propio registro supone el que amplificar una señal que nos llega muy debilitada. La señal viene del cerebro, de la actividad eléctrica que ocurre en las neuronas y debe atravesar pues, muchos tejidos, meninges, cráneo, músculos, piel, y llega muy debilitada. Y además llega muy difusa, es decir, que el electrodo que estamos registrando no necesariamente está registrando la actividad cortical justo debajo, sino que la señal que llega procede de varios lugares o está muy difundida. Eso ya es un problema de entrada. No tenemos mucha resolución topográfica. Además es una señal muy débil, entre 5 y 100 microvoltios. Un microvoltio es la milésima parte de un milivoltio y hay que amplificarla muchas veces. Y aquí surge otro problema técnico. Hay otras señales eléctricas, tanto en el ambiente, producida por aparatos eléctricos, como del propio cuerpo, por ejemplo, los latidos cardíacos, los movimientos de los ojos, etc. Todo esto pues, lleva a que hay que depurar una serie de procedimientos, hay que filtrar las señales eléctricas que no son relevantes, hay que amplificar las que son relevantes. Una cosa que quiero destacar es que el EEG registra directamente actividad cerebral, porque las neuronas tienen una actividad cerebral en la descarga sináptica. Hay un flujo eléctrico a través de los axones que llega a la sinapsis y atraviesa la sinapsis junto a los neurotransmisores, etc. Entonces, esa señal es extremadamente débil, pero las neuronas tienen una buena costumbre y es que trabajan en equipo. De hecho, se descargan miles o cientos de miles o millones de neuronas simultáneamente, como si bailasen al mismo tiempo. Y gracias a eso, a través de los electrodos en el cráneo del EEG, se puede registrar esa débil señal sumada de muchas neuronas y amplificada pues nos da esa señal rítmica. Bueno, hay más detalles técnicos que no voy a perder mucho tiempo en ellos. Hay que amplificar la señal, decía, hay que reducir la impedancia, que es la resistencia eléctrica de la piel, con lo cual se utiliza un gel, para lo cual se utiliza un gel conductor con el que se empapan los electrodos. Tiene que haber un electrodo de referencia. En realidad la corriente no se mide en sí misma, lo que se mide es una diferencia de potencial entre un electrodo y un electrodo de referencia que está en una posición neutra, normalmente en el hueso mastoide, que es eléctricamente neutral. Luego también hay normalmente electrodos situados encima y debajo de los ojos para registrar la señal eléctrica que produce el parpadeo, porque esa
señal eléctrica hay que eliminarla luego. Bueno, todos estos detalles técnicos y algunos más son para indicar que, bueno, que esta tecnología no surge fácilmente. Luego, además, tiene que haber otra tecnología subsidiaria que es esencial, que es el desarrollo de los ordenadores y de la estadística. Pasamos. ¿Para qué se utiliza el EEG? Bueno, inicialmente para diagnóstico clínico. Inicialmente, por ejemplo, los trastornos de tipo epiléptico pues producen alteraciones en el EEG basal, en estado de reposo, o ante estímulos sensoriales determinados. Para análisis de alteraciones del sueño, se sigue utilizando en las unidades de sueño de los hospitales el EEG, el registro de EEG durante la noche, nos da patrones anómalos que permiten determinar qué tipo de alteración de sueño tienen los pacientes. Evaluación de daño cerebral se utiliza en pacientes de coma para saber si hay algún tipo de actividad cognitiva basal. Por ejemplo, un paciente en coma puede responder ante su nombre o ante determinados estímulos lingüísticos, con lo cual podríamos hacer un diagnóstico en el sentido de que no hay un coma profundo, sino que queda una actividad cognitiva residual y una conciencia residual. Todo eso está muy bien, pero la pregunta que nos interesa a nosotros como investigadores del lenguaje es ¿en qué medida el EEG nos da información sobre la actividad cognitiva y en particular en la actividad lingüística? ¿Qué nos dicen? Pues aparentemente nada. Como decía, durante muchas décadas uno miraba el EEG y no veía gran cosa allí. Uno podía estar pensando, hablando, etcétera, pero no había patrones regulares. Sin embargo, cuando se desarrollan los ordenadores y las técnicas estadísticas, empezamos a avanzar, porque aparecen algoritmos que permiten extraer en todo ese barullo de la señal bioeléctrica del cerebro, permiten extraer patrones que empiezan a ser significativos y a ser correlatos de la actividad cognitiva. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de los potenciales relacionados con eventos, ERP, que aquí se ve. ¿Cuál es el problema? El problema es que la señal basal del EEG es una señal rítmica con más o menos frecuencia, puede ser muy rápida, de alta frecuencia, de menos frecuencia, pero ¿qué es lo que podemos obtener ahí? Pues para obtener los potenciales cerebrales hay que cocinar un poco con esos datos de la señal de EEG. Primero hay que seleccionar segmentos de EEG. El EEG es un registro continuo, pero hay que seleccionar pequeños trocitos de EEG que están sincronizados, que están asociados a determinados eventos. De ahí viene la palabra evento, ¿no? Ese evento puede ser, por ejemplo, una palabra. Podemos tener palabras de tipo A o de tipo B, o una palabra versus una pseudopalabra. En toda investigación de lenguaje y por supuesto de EEG, siempre tienes que contrastar al menos dos cosas, dos versiones de tarea, dos condiciones experimentales. Entonces, lo que habría que hacer es seleccionar segmentos de EEG asociados a dos tipos de eventos. Por ejemplo, palabras y pseudopalabras. Y promediarlos estadísticamente. Ahora ya no es todo el EEG, sino esos trocitos de EEG que tienen que ver con las palabras o que tienen que ver con las pseudopalabras. ¿Qué consecuencia tienen estos promedios? Bueno, una consecuencia inmediata es que se neutraliza la actividad rítmica. Todos esos ritmos, alfa, beta, gamma, tienden a desaparecer. Lo vamos a ilustrar en la siguiente transparencia. Aquí vemos una imagen que hizo un colega nuestro en Neurocog, que es Enrique García, que tuvo la paciencia de colocar un trípode y hacer una foto de la costa de Tenerife, la costa volcánica, como ven, pero luego hizo más fotos. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos un promedio de 10 fotos. Entonces, lo que veíamos en la anterior, pasamos a la anterior, veíamos las olas, las ondas, en definitiva, y en cambio, cuando promediamos 10 imágenes estáticas, empiezan a desdibujarse las olas. Solo permanece la línea de costa y las rocas. Vemos la siguiente. Con 50
imágenes, desde un mismo punto de vista, han desaparecido totalmente las olas. Solo quedan los elementos permanentes. Entonces, esta es exactamente la lógica del promedio de los potenciales cerebrales. Promediamos muchos segmentos de eje y la actividad rítmica se neutraliza y quedaría plana. Y ahora viene lo interesante, no queda plana del todo, sino que emergen unas ondas típicas que serían el equivalente a esas rocas. Son una actividad oculta en medio de las ondas rítmicas, había una actividad oculta muy pequeñita, pero al eliminar las ondas basales emerge esa actividad. Aquí vemos, por ejemplo, pues un estudio muy básico de estos autores, de Kaushik y Mitra, que bueno, se ha hecho 1000 veces, que es comparar palabras y no palabras, o palabras y pseudopalabras, ¿no? Por ejemplo, la palabra clase, la pseudopalabra calce, que es pronunciable pero no es una palabra, la no palabra CKLS, que no solo no es una palabra, sino que tampoco es pronunciable, o un patrón de X. Entonces, cuando se comparaban esos 4 tipos de estímulos, vemos que, bueno, aquí vemos las típicas ondas de potenciales relacionados con eventos, de RP. Eso ya no es actividad rítmica convencional. Esos son unos patrones fijos que tienen nombre y apellidos, ¿no? Por ejemplo, vemos una P150. P150 indica P, que es positiva. Curiosamente, algunos pintan lo positivo hacia abajo y lo negativo hacia arriba. Y 150 indica que ocurre a los 150 milisegundos de presentar el estímulo. Luego hay una N200, quiere decir que es negativa y ocurre a los 200, el pico está a los 200 milisegundos de presentar el estímulo. Y en el gráfico de la derecha pues vemos otros componentes, N300, N400. N400 es particularmente interesante, como veremos. Entonces, ya nos está diciendo algo aquí esto, y es que, fíjense que a los 150 milisegundos, a la izquierda, ya hay una distinción en la actividad cerebral entre palabras y no palabras o pseudopalabras. Yo recuerdo, permítanme una breve anécdota, ¿no? Hace 25 años, cuando instalamos nuestro primer equipo de EEG en el laboratorio, para mí era fascinante ver esto, ¿no? Que es que no estamos ante un dato conductual, ante aciertos o errores en una tarea o ante tiempos de reacción al apretar una tecla. Todo eso es muy interesante y se sigue usando, ¿no? Estamos con un registro de la respuesta cerebral en estado puro. Es más, en tareas como esta no hace falta ni pedirle a los participantes que hagan nada. Pueden leer pasivamente o escuchar pasivamente y el cerebro produce esos patrones, esos ERP, que son un indicador directo de actividad cortical. Es la reactividad del cerebro ante estímulos cognitivos. En ese momento a mí recuerdo que ahí empecé a ser neurocientífico, ¿no? Porque sigo siendo psicólogo experimental, sigo trabajando con tipos de reacción, pero esto otro me abrió un mundo de registro directo de actividad fisiológica del cerebro asociada a procesos mentales. Y en particular, esto que vamos a ver ahora, el llamado componente N400, es extraordinariamente interesante para los psicólogos del lenguaje o para los neurocientíficos del lenguaje de todo tipo. Marta Kutas tuvo una inspiración tremenda allá por los años 80 del siglo pasado, porque se le ocurrió presentar no palabras aisladas, sino palabras en contexto de frases, de oraciones. Y comprobó que cuando una palabra no es coherente con el contexto lingüístico, con el contexto de la oración, se producía una reacción cerebral muy particular, muy bien definida. Por ejemplo, la palabra mantequilla en la primera oración, me gusta desayunar con mantequilla, es perfectamente coherente, es esperable. En cambio, en la segunda oración, me gusta leer con mantequilla, es francamente extraña, ¿no? Y cuando se comparan ambas,
veis que la incoherente, la palabra no relacionada con el contexto, produce un pico negativo, en este caso el pico lo ha pintado en negativo hacia abajo, un pico negativo que es la N400. N quiere decir negativo, 400, que el pico ocurre aproximadamente a los 400 milisegundos después de aparecer la palabra. Y eso tiene además una distribución, sobre todo en los electrodos posteriores, temporoccipitales, muy característica. Entonces, bueno, a partir de aquí surgen centenares de estudios, diría yo, en que se replica una y otra vez que la N400 es sensible a incongruencias de varios tipos. Incongruencias semánticas, la palabra no esperable, pero también incongruencias de otro tipo. Por ejemplo, en el estudio que les voy a presentar ahora, que hicimos nosotros, la tesis doctoral de Eduardo Santana, consistía en presentarle a la gente oraciones, en realidad pequeñas párrafos con dos cláusulas, como las que vemos aquí. Después de limpiar la herida, ella enrolló el vendaje sobre la rodilla. Bueno, ahí no vemos nada especial, ¿no? Hay dos oraciones, limpiar la herida y enrollar el vendaje, que se refieren a acciones manuales. Pero no hay nada particular en ellas. En cambio, la versión de abajo es muy parecida, pero tiene el adverbio temporal mientras, que es un adverbio que indica simultaneidad. Es decir, que al leer esto uno tiene que entender que limpiar la herida y enrollar el vendaje ocurre simultáneamente. Y eso, pues, probablemente no sea tan comprensible, ¿no? De hecho, en la siguiente transparencia vemos que no cambia. Sí, aquí tenemos los tiempos de reacción cuando se le preguntaba a la gente por la coherencia de las frases, ¿no? Y vemos que el tiempo era más lento en la versión mientras limpiaba la herida, enrolló el vendaje, que con la versión después de limpiar la herida, enrolló el lenguaje. Es decir, los datos conductuales nunca son despreciables, nos están diciendo algo que es bastante obvio, y es que tiene más coste cognitivo entender la oración de simultaneidad de dos acciones realizadas simultáneamente que dos acciones realizadas consecutivamente. En la siguiente transparencia vemos la respuesta cerebral, la respuesta en los potenciales cerebrales, que vemos una N400 típica, en el centro está señalada, que es ese pico un poco más acusado en la versión mientras, en la incompatible, que en la versión después compatible. Y ese efecto se ve más acusado en los electrodos posteriores. En la derecha abajo vemos la distribución, el mapa de voltaje, la topografía del efecto N400, que efectivamente vemos que es más acusado en los electrodos parietoccipitales que en los frontales, por ejemplo. Bueno, entonces aquí tenemos un fenómeno muy interesante, creo yo, que es que N400 está respondiendo no a la incongruencia de la palabra con el contexto local, no es como leer con mantequilla. Leer con mantequilla hay una incongruencia local en ese instante, porque la palabra mantequilla es muy poco predecible en ese contexto. Aquí la frase en la que aparece vendaje es perfectamente coherente en sí misma. Enrolló el vendaje sobre la herida, sobre la rodilla. No hay ninguna incongruencia local. Luego, ¿de dónde viene esa incongruencia? Viene de la integración de todo el párrafo. Y además es una incongruencia que se basa en la incompatibilidad motora, en que nos es difícil comprender la realización de dos acciones motoras simultáneamente. Claro, problemas del estudio anterior, pues que puede que sea la explicación que yo he dado, pero también puede ser debida a que los adverbios de tiempo son distintos. Había un adverbio mientras y un adverbio después.
puede que el adverbio mientras sea más demandante, tenga una mayor dificultad, un mayor coste cognitivo, que se acumula y al final se observa sobre la palabra ventaje. Entonces, en este estudio es una variante del estudio anterior para eliminar esa interpretación. Aquí vemos que las dos formas de compatibilidad e incompatibilidad utilizaban siempre el adverbio mientras. Por lo tanto, el adverbio está controlado. La única diferencia aquí es que en la versión compatible la primera frase incluía un verbo preceptivo, mientras miraba la herida. Y en cambio en la segunda versión es la misma que antes, mientras limpiaba la herida. Es decir, tenemos una versión perceptual motora y una versión motora-motora. La incompatibilidad ocurre en el segundo caso, pero no en el primero. Pero la incompatibilidad ya no será debida, el efecto que observemos ya no podrá deberse al adverbio. Siguiente. Vemos pues que efectivamente... No pasa. Vemos que efectivamente en los tiempos de reacción, en los juicios de coherencia, pasa lo mismo que antes. Cuando es motor-motor, incompatible, le cuesta más al lector verificar la coherencia. Cuando es perceptual-motor, pues no hay problema. Y vemos los potenciales exactamente lo mismo que antes. Tenemos una N400 muy clarita, incluso más clara que antes, diría yo, con una distribución también posterior, pareto-occipital, y por lo tanto se ha replicado el mismo efecto y en la siguiente transparencia pues recopilamos los resultados. Hay una N400 que es un mostrador de incongruencia semántica que es sensible a la incompatibilidad motora entre las oraciones. Esto no es un efecto de incongruencia local, no hay nada en la frase misma que produzca la incongruencia, sino que tiene que ver con la integración de dos frases. Y además, y esto es algo interesante, la incongruencia no se observa en el verbo enrollar, que es el verbo motor. Se observa al final, en la palabra ventaje. Es decir, que requiere que el lector se represente toda la información motora para que se produzca el efecto de incompatibilidad. En la siguiente vemos dos posibles explicaciones. Una es que lo que hay ahí es un problema de simulación. El lector intenta mentalmente simular, y probablemente neurológicamente también, intenta simular las acciones, y cuando las dos acciones son motoras, manuales, y son simultáneas, pues le cuesta esa simulación. Y de ahí la N400. Otra posible explicación, que por cierto es de Adolfo y Agustín, ¿no?, es que la cláusula mientras manual abre, cierra, mejor dicho, muchas posibilidades de todo lo manual, puesto que tenemos una oración que describe un movimiento manual, se abren posibilidades de acciones de otro tipo, no manuales, pero las acciones manuales quedarían bloqueadas por el hecho de tener esa combinación mientras manual. En cambio, la cláusula después manual, pues abren todas las posibilidades, los efectores no manuales, como saltar o correr o cualquier otro tipo, pero también los manuales que son compatibles. Esa podría ser otra posibilidad. Seguimos, pues. Bien, el segundo tipo de protocolo que vamos a ver brevemente es el de registro de ritmos cerebrales asociados con eventos. Como veíamos antes en la ilustración de las olas, los RPs consisten en neutralizar la actividad basal rítmica. Pero claro, estamos perdiendo muchísima información. Esa actividad basal rítmica, esa actividad cerebral que puede ser relevante. Con los RPs, al promediar segmentos de onda de eje, pues se está suprimiendo artificialmente esa información. Entonces, el análisis de los ritmos cerebrales permite también ver que hay alteraciones, modulaciones en los ritmos cerebrales que están asociados a eventos.
ya no estaríamos ante potenciales cerebrales evocados, sino ante actividad rítmica inducida, se dice. Entonces vamos a hablar en particular de los llamados ritmos mu. Los ritmos mu son parecidos a los ritmos alfa, son ritmos de frecuencia media-baja, entre 8 y 14 hercios. Un hercio, como sabéis, es una vez por segundo, ¿no? Y son ritmos que se localizan particularmente en los electrodos centrales, esos que hemos señalado ahí en verde, C3, CZ, C4, también un poco en los anteriores. Y lo más característico de estos ritmos, ¿se ha perdido la imagen o no? ¿Se ve? ¿Ustedes ven la imagen, la pantalla? No, no se ve. No la vemos. Problema de conexión de mi lado, ya lo solucionó. Ah, vale, perfecto. No, es que pensé que era yo el que no la veía. Perfecto. Sí, ahora lo ven, ¿verdad? Bien, pues intentamos pasar a la siguiente. Bueno, esos ritmos cerebrales, decía yo, se desincronizan. O sea, cuando estamos en reposo, están altamente sincronizados, con máxima potencia. Pero curiosamente, al realizar un movimiento motor, especialmente si es de la mano, algo así, inmediatamente se desincronizan, pierden potencia. Entonces, a eso se le llama una desincronización asociada a eventos, relacionada con eventos. Y se produce especialmente en esos 3 electrodos centrales que señalaba. Entonces, aprovechando esta circunstancia de el carácter de indicador de signatura motora de los ritmos mu, realizamos un experimento, bueno, de hecho, varios, pero vamos a hablar en primer lugar de este experimento, en que los participantes recibían 2 tipos de oraciones, acciones manuales, por ejemplo, ahora corto el pan, oraciones abstractas, ahora dudo del plan, y vídeos de acción. Esto es un pequeño vídeo que ni siquiera voy a intentar ponerlo en marcha porque siempre que se pone en marcha un vídeo desde una aplicación no funciona, ¿no? Pero bueno, imagínense que esto es un vídeo de, me parece recordar, eran 3 segundos. Es un vídeo de afilar un lápiz, había otros de acciones manuales equivalentes en que no se veía al personaje, sino solamente las manos manipulando un objeto. Entonces se comparaban esas 3 versiones y se registraba los ritmos mu, las alteraciones en los ritmos mu sobre esos 3 electrodos centrales y más electrodos, pero sobre todo ahí. Y en la siguiente transparencia vemos los resultados. En la imagen de la izquierda, bueno, vemos algo ahí, que esas curvas que no son potenciales cerebrales ni mucho menos, son representaciones de las alteraciones de potencia del EEG, en la vertical lo vemos, y a la derecha, perdón, en la horizontal, vemos la banda de frecuencia a la que nos referimos. Aparecen 5, 10, 15, 20, 25, 30. Los ritmos mu están entre 8 y 13, 8, 14, y es esta banda estrecha que vemos aquí de gris. Y justamente en esa banda estrecha vemos que hay diferencia entre las 3 condiciones. El lenguaje de acción es esa línea continua, la más gruesa. El lenguaje abstracto es la línea de puntos y la observación de acciones es la línea continua que está más abajo. ¿Qué quiere esto decir? Pues que la observación de acciones produce la máxima desincronización, por eso ha caído la banda de frecuencias mu, la tenemos ahí con menos amplitud, menos intensidad,
Y en las dos condiciones del lenguaje, que son las más interesantes, también se diferencian estadísticamente, porque hay una caída significativa de potencia mu en el lenguaje de acción, en comparación con el lenguaje abstracto. Y en el gráfico de la derecha se ve la distribución de estos efectos que estamos viendo ahí cuando se restan condiciones. Cuando se resta, a la izquierda de todo vemos, cuando se resta el lenguaje de acción del lenguaje abstracto, esa mancha azul grande central indica mayor desincronización mu para el lenguaje de acción que para el lenguaje abstracto. En la del medio vemos que cuando se comparan la observación de acciones, la observación de vídeos, con el lenguaje abstracto, hay más desincronización en la observación de vídeos que en el lenguaje abstracto, correcto. Y cuando se comparan el lenguaje de acción y la observación de vídeos de acción, no hay diferencia, no hay mancha azul. Es decir, que por primera vez en este estudio se vio que el lenguaje de acción, el lenguaje relativo a acciones manuales en concreto, produce el mismo tipo de modulación de los ritmos cerebrales que la observación de acciones. Bueno, en el siguiente estudio hacemos lo mismo, comparamos lenguaje de acción, lenguaje perceptivo y lenguaje abstracto. Aquí no había vídeos, pero utilizamos un protocolo de análisis de la actividad rítmica cerebral más sofisticado, que es el llamado análisis tiempo-frecuencia, que utiliza otros algoritmos diferentes, wavelet, transformada de Fourier, etc. Y la ventaja de este tipo de análisis es que nos da la modulación de los ritmos cerebrales en el tiempo. Por eso se llama análisis tiempo-frecuencia. Bueno, sí, anterior, por favor. Vemos los tipos de estímulos que utilizábamos, que era el lenguaje de acción, abrirás la puerta del salón; perceptivos, verás las olas del mar; y abstracto, olvidarás la causa del problema. Y aquí vemos algunos de los resultados. Primero fijémonos en el gráfico de arriba a izquierda, que es el lenguaje de acción. El lenguaje de acción, desde que aparece, se presenta la frase, ahora cortarás el pan o lo que fuere. No, abrirás la puerta del salón, me parece que era. Entonces vemos ahí una franja en azul que indica desincronización. En la escala que tenemos aquí, el azul es negativo, es decir, disminución de potencia, y por lo tanto estamos hablando de desincronización. Y esa banda se puede ver, si miramos la ordenada, que corresponde aproximadamente a unos 10 hercios, que es justamente la banda de frecuencias mu. Además, tiene una distribución frontocentral, porque la actividad mu es frontocentral. Por lo tanto, estamos aquí ante una actividad de desincronización de mu asociada al lenguaje de acción. Si pasamos al lenguaje abstracto, no hay nada. Lo que vemos son más manchas rojas, que es lo contrario de desincronización de mu. Y los siguientes gráficos son los contrastes. Cuando se resta el lenguaje de acción del lenguaje abstracto, pues vemos el predominio de desincronización en el lenguaje de acción, superior al abstracto, y cuando se aplica la estadística, se extraen esos clústeres, esos agrupamientos que son significativos. También hay aquí una observación interesante, y es que esos valores estadísticamente significativos en que el lenguaje de acción produce más desincronización que el lenguaje abstracto ocurren no en el verbo, sino después, en los dos nombres que vienen a continuación. Es decir, algo parecido a lo que veíamos en los potenciales cerebrales. Se requiere acumular toda la evidencia sobre las características de la acción para que se produzca la máxima modulación en los indicadores de acción motora. Bueno, aquí son más gráficos sobre lo mismo, pero que son interesantes. La resta de acción menos abstracto, pues aquí se representa topológicamente, es decir, en qué partes del cerebro se produce, y vemos que son electrodos centrales, frontocentrales también, como cabe esperar,
Y abajo tenemos algo que, bueno, es un pequeño truco que uno se puede sacar de la manga, que es la estimación de fuentes. Antes les decía al principio de todo que el gran fallo del registro de EEG es que tiene escasa resolución espacial, no nos dice exactamente de dónde viene la señal. Sin embargo, se han desarrollado algoritmos en los últimos años que permiten estimar. No es exactamente igual que la neuroimagen, que te da una información topográfica muy detallada de dónde ocurren los cambios en el cerebro. Esto no es muy detallado, pero es suficientemente preciso para dar una información útil en algún caso. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que el efecto de modulación de las ondas mu está ligado a la actividad del área motora suplementaria, que es un área motora frontocentral que no es exactamente la corteza motora primaria, pero tiene que ver, es premotora, tiene que ver con la actividad motora de algún modo. Por lo tanto, tiene sentido. Bueno, conclusiones. Pues el lenguaje de acción modula ritmos mu de modo similar a lo que ocurre cuando observamos acciones o cuando ejecutamos acciones como abrir y cerrar la mano o manipular objetos. Este resultado apoya la idea de semántica corpórea. En los estudios que estoy presentando está subyacente esta idea, que es que al menos algunos aspectos del significado lingüístico reclutan, reutilizan mecanismos corpóreos y cerebrales que tienen que ver con la actividad sensoriomotora. Y la última característica que se extrae de estos estudios, es que la máxima modulación mu no ocurre en los verbos de acción, es decir, no es un fenómeno puramente léxico producido por el verbo, sino que se acumula sobre todo al final de la oración cuando se dispone de toda la información, no solo del verbo, sino del objeto al que se dirige la acción. Bueno, y aquí hacemos un cambio de tercio. Tenemos aquí a un pitufo. ¿Cómo le llama ahí a los pitufos estos? ¿Pitufos o...? Pitufo, sí. Pitufos, vale. Porque en inglés es de otra manera, no me acuerdo cuál. Smurfs. Smurfs, exacto. Entonces, bueno, tenemos aquí un pitufo disconforme con las negaciones. Y ya veremos por qué las negaciones son problemáticas, porque precisamente las teorías corpóreas del significado tienen problemas con palabras carentes de referente, con partículas gramaticales como la negación. Muchos críticos de la corporeidad dicen, es que, ¿qué hacen ustedes con la palabra no? La palabra no tiene ningún referente observable, no corresponde a objetos sensoriales ni a actividades motoras. Bueno, por eso el pitufo está disconforme. Pero aún así, vamos a intentar salvar el problema. Bueno, efectivamente la negación es un operador gramatical, pero hay algunos estudios conductuales y neurocientíficos interesantes. Por ejemplo, hay un estudio clásico que yo siempre cito porque es un estudio magnífico, ¿no? Como se dice a veces, seminal, de MacDonald y Just, que le presentaban a la gente oraciones sencillas en que había un objeto, un nombre negado y un nombre afirmado, ¿no? Por ejemplo, Elizabeth cooks some bread, but no cookies for the children. Y a continuación, después de esa frase, se le presentaba una palabra de prueba, por ejemplo, bread o cookies. Y se observaba que la palabra negada, en este caso cookies, tardaba más en reconocerse. Unos milésimos de segundo más, pero estadísticamente significativo. Entonces, la conclusión es que la negación imponía una especie de bloqueo. Yo le llamo inhibición, los autores no lo llamaban así, pero en fin, una especie de inhibición. Luego, otros estudios más adelante han comprobado que esto es verdad, ¿no? La negación tiene efectos de reducción de la actividad corpórea. Por ejemplo, estudios de Pia Aravena, que procede de Argentina, o de Bartoli o de otros, indican que algún estudio también de Adolfo con la técnica de keyloging,
indican que cuando aparece una negación, la actividad motora del lenguaje de acción se reduce. Por lo tanto, uno podría pensar que la negación tiene algo que ver con la inhibición. También hay estudios de neuroimagen que nos dan pistas sobre lo mismo. Cuando se registra la actividad del cerebro, se observa que la negación en las oraciones de acción, la negación elimina la actividad motora propia del lenguaje de acción. Esto es lo que nos lleva a nosotros a plantearnos una hipótesis, siguiente transparencia, que es que el procesamiento de negación reutiliza los mecanismos neurales de la inhibición de la acción. Esta es la propuesta que venimos defendiendo desde hace unos años y se basa en gran medida en los estudios que hemos hecho justamente con análisis tiempo-frecuencia del EEG, de la actividad electroencefalográfica. Bueno, para que sepamos algo sobre esa actividad electroencefalográfica, voy a hablar de un paradigma experimental muy conocido, que es el paradigma Go-No-Go. Es un paradigma muy sencillito, no tiene nada que ver con el lenguaje, pero nos da algunas pistas. Consiste en pedirle al participante que cuando vea un tipo de señal, por ejemplo, un aspa, apriete un botón. Ya está. Y cuando aparece otro tipo de señal en la pantalla, por ejemplo, una cruz, que no haga nada. Es el no-go, ¿no? Una señal go, aprieta la tecla, una señal no-go, se para. Y tiene un poco de truco esto porque la señal go es más frecuente. Por ejemplo, el 70 o el 80% de las veces aparece una señal go, 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 con lo cual se crea una tendencia rutinaria, por así decirlo, a apretar la tecla. De modo que cuando aparece una señal no go, tiene uno que remontar la tendencia a apretar la tecla. Esa respuesta dominante tiene que inhibirla. Entonces se está forzando una inhibición. Esto es una forma de llevar al laboratorio un fenómeno de la vida cotidiana. En la vida cotidiana continuamente estamos inhibiendo nuestra conducta. Ante una señal de stop cuando conducimos o una señal de tráfico, pero también en otro tipo de circunstancias, cuando estamos caminando y hay un obstáculo que se coloca delante de nosotros, pues nos paramos, y a veces incluso ante señales internas, ¿no? Salimos de casa y de pronto nos damos la vuelta, nos paramos y nos damos la vuelta porque nos damos cuenta que nos hemos olvidado la llave del coche. Es decir, que las señales que producen una inhibición pueden ser externas y también pueden ser internas. Y esto es interesante. La cuestión es que cuando se utiliza este paradigma go-no-go y se registra la actividad cerebral y se analiza tiempo-frecuencia, hay unos indicadores muy claros de inhibición. Aquí vemos en las figuritas estas de abajo que la señal go, es decir, cuando el sujeto aprieta la tecla, no hay ninguna modulación particular de ritmos cerebrales, pero cuando el sujeto tiene que inhibir la señal no go, cuando no hace nada, aparecen esas manchas rojas que vemos ahí, que nos dicen dos cosas. Primero, son rojas, ya no son azules. Son rojas porque se trata de una sincronización relacionada con eventos, no una desincronización. Los ritmos Moore eran de desincronización, reducción de potencia. Los ritmos que estamos viendo aquí rojos son sincronización, aumenta la potencia. Y la segunda cosa que hay que ver en este tipo de análisis es los datos de la ordenada, que tenemos una escala de hercios y vemos que la banda de frecuencias está más o menos entre 4 y 6 hercios, que corresponde a los llamados ritmos teta. Y esos ritmos teta son una asignatura, son como una marca de inhibición. Ocurren cuando inhibimos una conducta. Además, se sabe muchísimo de esto, se sabe también cuál es la base neurológica de ese fenómeno de inhibición. Son áreas prefrontales muy específicas, 3 o 4, que forman una red. En fin, todo esto es muy sabido, pero no vamos a detenernos en ello. Pero quédense con la idea. Cuando hay actividad inhibitoria, se produce sincronización, una hipersincronización de los ritmos teta y en alguna medida otros ritmos de baja frecuencia, que son los delta. Entonces la cuestión es, ¿las oraciones negativas podrían quizá modular los ritmos frontales teta y delta? Esa es la hipótesis, ¿no?
Entonces presentábamos a los participantes frases afirmativas y negativas, como anteriormente. Ahora no cortarás el pan, o bien ahora cortarás el pan, ahora sí cortarás el pan. Y esta tarea estaba enquistada dentro de una tarea Go, no Go. No voy a entrar en mucho en los detalles, pero piensen que cuando aparecía el verbo, por ejemplo, cortarás, pues aparecía una señal Go, amarilla, que te indicaba aprieta la tecla, que aparecía la mayor parte de las veces. Y otras veces, cuando aparecía el verbo, aparecía la señal no Go, un círculo azul, que indicaba inhíbete. Y eso ocurría tanto en las frases negativas como en las frases afirmativas. Entonces, es un diseño bastante sencillo, pero la cuestión es que queríamos registrar el tiempo-frecuencia para ver si los ritmos cerebrales estaban modulados, primero, por Go, no Go, eso ya lo sabemos, pero sobre todo en qué medida estaban también modulados por la afirmación-negación. Y aquí vemos a grandes rasgos algunos resultados, ¿no? Fíjense en las cajas superiores, las que tienen las manchas así en forma de vela roja, tenemos corresponden a los ítems no go, es decir, aquellos ensayos, aquellas versiones de tarea en que el sujeto se le daba una señal de no hagas nada, no tenía que apretar ninguna tecla. Entonces, como esa señal es no go, sabemos que tiene que producir actividad en ritmos especialmente teta y quizá delta. Y eso corresponde a esa mancha roja intensa que vemos aquí en forma de triángulo, ¿no? Pero si se fijan cuidadosamente, la diferencia entre la caja de afirmativo y de negativo. Cuando la señal no go acompaña a una frase afirmativa, es más intensa la modulación teta que cuando acompaña a una frase negativa. Es decir, la frase negativa reduce la cantidad de actividad inhibidora. Y esto indica una interacción, indica que la negación está utilizando los mismos recursos neurales que la propia inhibición motora. Si fuera independiente no interactuaría. A la derecha vemos la estadística. Cuando se resta la señal, la modulación teta entre afirmativo negativo no go, vemos esa mancha a la derecha que corresponde a un clúster significativo en que vemos el efecto genuino de la negación, cómo la negación reduce la cantidad de activación, en este caso inhibidora, que en relación a la afirmación. Bueno, la parte de abajo corresponde a delta, no la vamos a comentar porque es un poco más compleja. Pasamos a la siguiente. Bueno, esto es otra forma de presentar los datos. Pasamos a la siguiente. En suma, conclusiones. Los estudios de ritmos teta y delta confirman que las oraciones con negación modulan los ritmos de este tipo, los ritmos que son esencialmente inhibidores, de forma análoga a lo que ocurre en la inhibición motora. De hecho, interactúan estadísticamente con la inhibición motora que ocurre simultáneamente cuando a la persona se le pide que inhiba una respuesta motora. Esto sugiere que el operador gramatical, esa cosa tan abstracta, reutiliza parcialmente los mecanismos generales de control e inhibición de la acción. En alguna medida, este tipo de estudios reintroduce la gramática, o por lo menos un elemento típicamente gramatical, como es el marcador negativo, lo reintroduce dentro de la corriente teórica de la corporeidad del lenguaje, porque la inhibición tiene que ver con la actividad motora. La inhibición primariamente es un mecanismo cerebral que ha evolucionado en la especie humana y en otras especies para regular, para modular la conducta de forma más eficiente en el entorno, para monitorizar la conducta y evitar catástrofes, ¿no? Conductas que nos lleven en una dirección peligrosa, por ejemplo. Entonces, la inhibición
Es un mecanismo fundamental del cerebro que se ha desarrollado esencialmente para regular la conducta. Y vemos que ese mismo mecanismo inhibidor está interviniendo también en la gestión de la negación gramatical, cosa que no cabría esperar, pero que tiene cierto sentido también. Y en todo caso, pues es una interesante versión de la corporeidad, ¿no? Piensen, por otra parte, que la inhibición es un sistema tan de propósito general que se da muchas cosas. La inhibición se da también en la memoria. Podemos inhibir recuerdos. Recuerdos desagradables, por ejemplo, los bloqueamos. Podemos inhibir una lengua cuando estamos hablando en otra lengua. Me paso a hablar en inglés y tengo que inhibir la lengua primitiva, ¿no? Es decir, la inhibición funciona no solo de cara a la acción externa, sino también de cara a la memoria, a las memorias. Opera directamente sobre el hipocampo, por ejemplo, y opera también sobre las representaciones mentales. Entonces no tiene nada de extraño que el sistema lingüístico esté reutilizando de algún modo ese mecanismo inhibidor de propósito general. Conclusiones generales. Bueno, con esta revisión un poquito parcial, ¿no? Pues podemos concluir que el EEG es útil, es una técnica muy popular, cada vez más empleada en los laboratorios de psicología, de neurociencia, de psicolingüística, y relativamente barata, por lo menos si la comparamos con otras técnicas como puede ser la neuroimagen, la imagen de resonancia magnética funcional. Y bueno, yo todavía conservo un poco esa sensación de fascinación, ¿no? que les quería contar anecdóticamente, ¿no? que tienes en tu laboratorio allí con tus estudiantes una máquina que está registrando tu actividad fisiológica cerebral y que además puedes, con diseños experimentales apropiados, comprobar que esa actividad fisiológica cerebral tiene que ver con procesos cognitivos de alto nivel, como puede ser el significado lingüístico. Hemos visto dos tipos de protocolos de análisis de señal de EEG. Los potenciales relacionados con eventos son los más populares, sin duda alguna. Son tan conocidos que han dado lugar pues, ya a una terminología común, rutinaria, ¿no? En que hay componentes de la onda de RP que tienen nombre y apellidos, ¿no? La N200, la P300, la N400, la P600, etcétera. Tienen ya hay todo un bestiario allí con nombres, ¿no? Y que están asociados a ciertas funciones, a ciertas operaciones concretas. El estudio del lenguaje se beneficia del EEG porque tiene una enorme resolución temporal. No tiene gran resolución espacial, pero sí temporal, del orden de milisegundos. Y eso permite, en ocasiones, pues, ver cuándo ocurren las cosas. Por ejemplo, en qué momento se completan ciertos procesos léxicos, el reconocimiento de la palabra, o incluso subléxicos, el procesamiento morfológico, o en qué momento se produce la integración del significado de la oración o incluso la integración del discurso. Todo esto son enormes ventajas de esta técnica. Y siguiente. Anterior. Sí. Y bueno, en esta lección muy divulgativa, pues hemos visto solamente dos de las aplicaciones, pero quiero también indicar que hay muchas otras posibilidades. Por ejemplo, la estimación de fuentes está cada vez más avanzada, se pueden registrar se pueden estimar cuáles son los orígenes, las regiones neuroanatómicas que son responsables de los efectos que observamos en las ondas. Se puede aplicar algoritmos para establecer conectividad funcional. Dada esa enorme resolución temporal, se puede estimar en qué momento se activan distintas áreas del cerebro y, por lo tanto, estimar de nuevo cuál es el flujo de la información en el cerebro y, por lo tanto, establecer patrones de conectividad funcional. Se puede corregistrar EEG con otras cosas, por ejemplo, con estimulación cerebral o con resonancia magnética funcional.
o con movimientos oculares, e incluso pues hay técnicas que abren un montón de posibilidades, como puede ser el hiperescaneo, utilizar no un registro cerebral, sino en dos personas simultáneamente. Eso permite ampliar el estudio del lenguaje a contextos pragmáticos de comunicación, no solamente la actividad individual solipsista de una persona que se enfrenta a estímulos lingüísticos, sino también la actividad sincronizada o no sincronizada, es decir, en qué medida hay un acoplamiento o desacoplamiento de la actividad cerebral de dos personas que se comunican. Y todo esto pues son vías de trabajo que cuando uno dispone de un laboratorio de EEG pues se abren, siempre que también disponga de personas especializadas que trabajen mucho, ¿no? Y, en fin, creo que muchas gracias por su atención y también, bueno, es un honor el haber trabajado con la Universidad de Santiago de Chile y San Andrés, y que, bueno, que esto sea también el inicio de otras posibles colaboraciones. Muchas gracias, Manolo. Muchas gracias. Clarísimo, fantástico, qué lindo recorrido desde principios básicos de la electrofisiología del lenguaje hasta algunos resultados realmente originales y pioneros provenientes de tu labor y la de tu grupo. Abrimos el espacio para preguntas, tenemos algunos minutos, así que cualquiera que quiera hacer una pregunta, pueden escribirla en el chat, pueden abrir el micrófono. Para evitar este silencio incómodo, yo no me voy a quedar sin la oportunidad de hacer alguna pregunta. Rompo el hielo, Manolo. El estudio que vos mostrabas con los adverbios temporales, ¿no? Mientras y después. Si entiendo bien, las dos posibilidades explicativas que vos dabas son enteramente cognitivas, digo, en el sentido de que, pero corregime si me equivoco, creo que parecen hacer caso omiso de que la tarea requería una respuesta manual. Los sujetos tenían que presionar la tecla, y de hecho vos tenías los tiempos de respuesta, ¿no? De los sujetos. Mi pregunta es, ¿vos crees que los resultados que obtuviste ahí en las oraciones mientras, ¿no? dos acciones manuales en simultáneas, incompatibles, o después dos acciones manuales en un escenario de secuencialidad temporal que las torna compatibles? Esto es una especie de experimento mental, ¿no? Pero ¿crees que habría pasado lo mismo si hubieras usado verbos de pie reclamando la respuesta manual? O al revés, ¿crees que habría pasado lo mismo usando los mismos estímulos si las respuestas los sujetos lo hubieran tenido que dar con los pies? ¿O crees que el hecho de que haya habido no solamente una coincidencia entre los dos efectores nombrados por los verbos, digamos, ¿no? Que además de eso, digamos, tenés el mismo efector involucrado en la respuesta motora que participa de la tarea? ¿Crees que esto puede haber impactado o crees que esto es un factor marginal lo que se observó? Sí, es una pregunta muy relevante porque, claro, cuando se hace registro de lenguaje de acción, es conveniente que no haya respuestas motoras para evitar cualquier tipo de interferencia. Bueno, hay dos, no desecho esa posibilidad que puede haber influido, pero había dos características del diseño importantes. Una, que no todas las frases tenían una pregunta. Me parece recordar en torno al 25-30% que aparecía la pregunta. De forma que los participantes no esperaban necesariamente que hubiese una pregunta. Y segundo, que aparecía la pregunta cuando aparecía, bastante después, es decir, se había comprendido la primera cláusula, la segunda cláusula completa, se había registrado y la pregunta aparecía desplazada en el tiempo y por lo tanto la respuesta todavía parecía más desplazada en el tiempo, ¿no? Entonces, sí, éramos conscientes de la posibilidad de algún tipo de interferencia de la respuesta motora,
pero se minimizó al haber relativamente pocas preguntas y siempre desplazadas en el tiempo. Fantástico, Manolo. Raúl Guerrero nos acerca una pregunta en la ventana de chat. ¿Cómo se reacciona a un idioma extranjero? No sé si querés encauzar vos la pregunta, Manolo, para algún lado que te parezca pertinente. Bueno, con un idioma extranjero ocurren muchas cosas, ¿no? Que Adolfo y yo hemos discutido algunas veces. Adolfo es un verdadero experto en bilingüismo y yo no tanto, pero sí hemos hablado del tema. Entonces, la primera respuesta que se me ocurre es que en un idioma extranjero ocurren fenómenos de inhibición. Eso, obligatoriamente, en los hablantes bilingües, cuando se instalan en la lengua 2, especialmente si es una lengua, si son bilingües no balanceados, ¿no? Es decir, que son bilingües que tienen una lengua dominante y están hablando en una lengua menos dominante, aprendida posiblemente en una etapa tardía. En esos casos, pues tiene que haber procesos de inhibición para evitar interferencias. Esos procesos de inhibición, curiosamente, por lo que se ha visto, son más intensos cuando estamos instalados en la lengua 2, en la no nativa. La inhibición de la lengua 1 tiene que ser muy activa, porque al ser tan saliente, tan dominante, requiere un proceso activo de inhibición. Entonces, eso es lo primero que diría yo, que hay procesos de inhibición que además se han visto, ¿no? Se han visto con neuroimagen, que operan áreas cerebrales inhibitorias como la corteza frontal inferior derecha, el cingulado anterior, etcétera, inhiben activamente. La segunda cuestión es sobre la corporeidad, ¿no? Es decir, en qué medida los fenómenos de corporeidad que estábamos viendo con, por ejemplo, la modulación mu por el lenguaje de acción ocurre en la segunda lengua. Pues en estos casos la respuesta siempre es empírica, ¿no? Hay que verlo. Mi intuición es, y esto lo hemos hablado alguna vez Adolfo y yo, mi intuición es que hay una atenuación, un amortiguamiento del efecto de los afectos corpóreos. ¿Por qué? Pues porque la corporeidad se ha instalado a lo largo del desarrollo temprano. Desde la primera infancia, las palabras están asociadas a los verbos de acción, a las acciones motoras y, en general, las representaciones corpóreas están asociadas desde muy tempranamente. Y cuando tú adquieres una segunda lengua tardíamente, pues esas asociaciones no son tan estrechas. Entonces, mi intuición es que quizá los efectos corpóreos sean más débiles. Y hay evidencia que abonaría tu tesis, Manolo, y alguna más, más exigua que abriría algún diálogo. Y en esto de diálogos sobre la inhibición, tenemos una pregunta de Yurena que paso a leer. Dice Manolo, la definición de las partículas gramaticales como instrucciones de procesamiento, que si no recuerdo mal viene de la lingüística cognitiva. ¿Es compatible con las teorías de corporeidad? Es decir, ¿se podría entender que el no lingüístico funciona como una instrucción de naturaleza simbólica que le dice al cerebro, ahora inhibe tal significado, o ahora se ponen en marcha los mecanismos de inhibición que sí serían corpóreos? Sí, la metáfora de las marcas gramaticales como instrucciones de procesamiento a mí siempre me ha gustado mucho. Si mal no recuerdo, procede de Tom Gibbon, ¿no? Y es interesante porque sería como una especie de señales, como señales de tráfico también se puede decir esa metáfora, que le indican al lector, al oyente, qué debe hacer con las palabras en términos de regulación de activación, por ejemplo. Ensalza esto, manténlo en memoria de trabajo, o pasa esto a segundo plano, ponlo en el background, o cosas así, ¿no? O combina esto con esto. Entonces, la idea intuitiva a mí me parece muy, muy interesante. Instrucciones de procesamiento.
Pero, claro, ¿cómo se ejecutan las instrucciones de procesamiento? Pues es la maquinaria cerebral la que tiene que ejecutar esas instrucciones. Y yo creo que la negación es un buen ejemplo. En el caso de la negación, la instrucción de procesamiento podría parafrasearse como lo que viene a continuación no es real, reduce su activación, suprímelo, elimínalo del escenario que te está representando, algo así, ¿no? No hay pan, elimina esa información. Y de hecho, en algunos estudios recientes que estamos haciendo se ve que la negación, cuando uno niega algo, lo recuerda peor a largo plazo. No ya inmediatamente, sino a largo plazo, a los 20 minutos más tarde, ¿no? Entonces, esa instrucción de procesamiento que es suprime, elimina del escenario representacional este objeto, esta entidad, pues hay que ejecutarla mediante la maquinaria cerebral. La maquinaria cerebral, en este caso, sería el sistema de control inhibitorio. Otra pregunta, Manolo, de Gabriel, que abre la cancha, un poco dentro del tema de bilingüismo, pero más allá de los mecanismos corpóreos en general, se pregunta Gabriel, ¿en qué momento se puede decir que es tarde para aprender un idioma? Una pregunta más general sobre bilingüismo. ¿Cuál es tu posición al respecto, Manolo? Ya, eso es interesante pregunta. Bueno, lo canónico que se dice en estos casos es que la ventana de adquisición de lengua se cierra relativamente pronto. Es verdad, ¿no? Es decir, que es ventajoso aprender una segunda lengua de niño pequeño, de toddler, como dicen los sajones, ¿no? Entre los 1 y 3 años, 4 o 5 años, mejor que más tarde. De hecho, los bilingües equilibrados, esas personas que... Es muy difícil que haya un equilibrio perfecto entre dos lenguas, pero bueno, las que están más equilibradas, que tienen 2 o más lenguas equilibradas, es porque han aprendido muy tempranamente esas 2 lenguas, ¿no? Y todo lo que ocurre después, pues mi opinión personal es que la situación no es desesperada, es decir, que siempre hay una ventana de aprendizaje tardía, pero el proceso de aprendizaje quizá es algo diferente. Es decir, mientras que el aprendizaje temprano ni siquiera se le llama aprendizaje, se suele utilizar el término adquisición para indicar que es algo distinto, no es el aprendizaje convencional, es un aprendizaje que está guiado, viene garantizado por la biología, ¿no? Esa adquisición temprana. Entonces, lo que ocurre más tarde, en época adulta, pues ya no está garantizado por ese mecanismo biológico tanto y requiere un determinado planteamiento, un esfuerzo más intelectual, pero evidentemente se aprende. Y se aprende, yo diría que se aprende en alguna medida igual que la primera lengua, es decir, en contextos pragmáticos. No nos queda otro remedio a veces que aprender yendo a clase particular durante 1 hora al día, pero la forma más idónea de aprender es, sin duda es por inmersión durante un tiempo prolongado, lo cual se parece al aprendizaje de la primera lengua, ¿no? Y luego hay diferencias individuales. Hay gente que tiene su ventana de adquisición del lenguaje abierta toda la vida, ¿no? Y es envidiable. Gracias, Manolo. Y ya estamos sobre la hora, pero nos queda una pregunta que nos devuelve ya a la minucia del diseño experimental. Daniel Galdames, o Galdames, perdón, no estoy seguro de cómo pronunciar tu apellido, Daniel, pero nos pregunta, a mí me queda la duda sobre desde qué punto en las oraciones más largas de los experimentos se considera como el inicio del estímulo para determinar los milisegundos de reacción. Por ejemplo, ¿desde la enunciación del mientras o es en otro punto de la oración? Sí, bueno, todo depende de lo que uno haga, ¿no? Para los potenciales relacionados con eventos, para RP, normalmente la ventana temporal es muy pequeña. Se suele considerar habitualmente 1 segundo. Entonces, tenemos que fijarnos en eventos limitados en el tiempo, aunque estén incluidos en un contexto grande. Es decir,
Tú puedes tener una oración, o un texto incluso, un microtexto, pero el evento relevante que tú vas a registrar, que vas a sincronizar con los segmentos de G que vas a analizar posteriormente, pues tiene que ser uno, ilimitado en el tiempo. Por ejemplo, la palabra donde se ocurre la manipulación fundamental o donde se observa el efecto más importante. Por ejemplo, en el experimento inicial que les contaba, pues era un texto bastante complejo para este tipo de estudios, con dos cláusulas, mientras bla, 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 entonces bla, bla, bla. Pero los potenciales cerebrales se sincronizaban solo con una palabra, con dos palabras, con el verbo enrolló, o con el objeto vendaje, solamente. Entonces, todo lo que ocurría antes se podía haber registrado quizá también, pero como no tenía tanta relevancia teórica, pues se seleccionaron solamente dos eventos dentro de ese lenguaje extenso. En otros casos se puede elegir un segmento más amplio, ¿no? Una oración entera, pero no es lo habitual. Lo habitual es seleccionar un evento concreto. En el análisis tiempo-frecuencia sí, por ejemplo, sí utilizamos la oración entera, porque el análisis tiempo-frecuencia requiere segmentos grandes, de varios segundos. Entonces esa era la razón principal por la que tomábamos toda la oración e intentábamos que, claro, que todas las oraciones fueran comparables en número de palabras, en variables léxicas, etcétera, para poder extraer consecuencias. Pero en RP solamente suele ser una palabra. El evento también puede ser una respuesta, ¿no? Es decir, en algunos estudios que estamos haciendo actualmente, pues es la respuesta del participante cuando aprieta la tecla, el evento relevante, cuando da una respuesta que puede ser un juicio semántico. No es interesante el apretar la tecla y lo que viene después, es interesante lo que ocurrió antes de apretar la tecla, lo que se llaman los potenciales preparatorios de readiness potential, es decir, antes de apretar la tecla empieza a haber una modulación de la actividad motora y esa modulación de la actividad motora puede estar determinada por la actividad lingüística previa. Es una posibilidad, de hecho hemos encontrado algún caso en que es así. Muy bien. Muchas gracias a todos por haberse conectado y prestado mucha atención a la charla de Manolo y también gracias a todos los que hicieron preguntas y sobre todo agradecerte, Manolo, por la presentación. Estuvo excelente, sin lugar a dudas, y reiterar el agradecimiento por el esfuerzo que hiciste por la hora y por la presentación que estuvo. Bueno, yo no me suelo acostar, ¿no? Antes de esta hora no me acuesto nunca. Vale, pues Excelente. muchas gracias a ustedes y muchas gracias. Un placer. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Manolo. Hasta luego, Adolfo. Chao. Chao, gracias. Gracias. Andrés, muchas gracias por toda la colaboración y el soporte. Estuvo todo muy bien. No sé si me está escuchando, Andrés. Me imagino que sí. Pues tenía que retirar. Así que cerramos, si te parece, Edison. Gracias de nuevo a todos. Nos vemos. Chao.